Empecemos pues. El libro de los Jueces, si yo lo vaya a tener que ustedes acá. Dice la palabra del Señor: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en la Ofra, la cual era de Joás, el abiezrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado al mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has aviado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes y levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios dijo: toma la carne y los panes en levadura y ponlo sobre la peña, y vierte el caldo en él. Y él lo hizo así. Y encendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes y levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes y levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, y dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Señor, damos gracias nuevamente por este lugar donde podemos venir libremente a estudiar tu palabra, Señor. Y te pedimos tu bendición, que tu Espíritu Santo more entre nosotros, que more sobre nosotros y en nosotros. Señor, que la palabra que tienes hoy para tu gente sea implementada, Señor. Que podamos salir de aquí todos este día más esforzados, más valientes y más preparados para lo que usted tenga para nosotros, Señor. Bendiga este tiempo, llénanos de tu Espíritu Santo. Se lo pedimos en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La historia de nuestro personaje de hoy en día es una historia muy apreciada para mí, porque es un personaje donde yo me puedo identificar. Y yo creo que muchos, si no la mayoría de nosotros, podemos identificarnos con Gedeón, porque este hombre, como vemos aquí, no era un hombre muy, digamos, muy sobresaliente. Era un hombre en la oscuridad, en las sombras. Era un hombre que podíamos llamarle minúsculo, que no tenía gran sobresalencia o que no sobresalía en su comunidad para nada. Pero empezando a leer aquí en el versículo 11, vemos lo que se encuentra haciendo este hombre Gedeón. El ángel del Señor, dice aquí, el ángel del Señor vino y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, que pertenecía a Joás, a Abiezer, donde su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y vemos aquí la imagen que podemos ver aquí en este lugar, que Gedeón, primero estaba la cosa mal, no tenía ningún sentido lo que estaba haciendo, dónde lo estaba haciendo, porque estaba sacudiendo trigo. Y si ustedes
no son del pueblo, les voy a explicar. Los gente campesina, ya sea maíz o trigo, se ponían en una parte muy alta para aventar la semilla al aire, para que el viento hiciera su trabajo y saque toda la basurita, todo el polvo, todas las cosas que no deben estar en la semilla, ya sea maíz o trigo. En este caso podemos ver que es trigo. Pero él estaba en un lagar, no estaba en un lugar alto, al contrario, estaba en un lugar, como que dice, escondido. Un lagar es donde hacían el vino, donde podían poner un lugar y de ahí claramente tenía que estar libre de impurezas. El polvo no tenía que llegar allí, las basuritas no podían volar y ponerse ahí en el vino porque lo ensuciaría. Entonces la cosa está mal aquí, pero vemos por qué. Porque este hombre está haciendo esto en ese lugar, porque antes, en los versículos 4 y 5, nos explica que los de la tierra de los medianitas destruían la tierra, los frutos y la manera de Gaza, y no dejaban de comer a los de Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y ellos venían con su gran ganado y sus carpas a llegar y se posicionaban de las tierras. Así que ellos se comían, consumían todas las cosechas, todas las cosas que tenían ellos para vivir. Eran como plagas, dice aquí el versículo 5 de Jueces 6. Era imposible cortarlos porque parecían langostas. En mi tierra le dicen chochos. Eran tantos que llegaban y destruían todos esos lugares. Entonces por eso era el gran temor de este hombre Gedeón. Por eso estaba en el lugar equivocado, haciendo el trabajo equivocado. Pero él no tenía tanto miedo que no le importaba que toda la basura, todo el tamo, todo el polvo que estaba en la semilla, no se lo llevaba el viento porque no había viento ahí. Estaban en un lugar donde hacían vino y el viento no soplaba, toda la basura le caía sobre él. ¿Se imaginan más? Imagínense esto de que un hombre sudando muy profusamente y recibiendo todo el polvo, todo el tamo, toda la basura, estaba cubierto en ella. Entonces ahí vemos que su cobardía, su miedo era más fuerte que él salir a hacer un lugar donde debería hacer ese trabajo. Así que aquí vemos la incongruencia que nos presenta esta situación. El versículo 12 dice: cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo al Señor: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y sabemos que el ángel del Señor no es otro más que Jesús reencarnado. Y era Jesús mismo hablándole a él. Y en otras versiones le dicen guerrero valiente. En las versiones, y imaginan ahí, está también algo incongruente con esta situación, porque ni valiente ni guerrero, cobarde sí y sucio. Eso es lo que estaba. Pero el Señor lo llamó un guerrero valiente, un varón esforzado, un varón que era de gran valentía, y así no era la cosa. Así que, pues, se imaginan a Jesús, vio que lo que el ángel del Señor le estaba diciendo, vio lo que Jesús le estaba dirigiendo a él, y quizás dijo, ¿qué? ¿Yo? ¿A poco me estás hablando a mí? Yo no soy ningún valiente, no soy ningún esforzado, al contrario, soy un cobarde. Estoy escondiéndome para que no me mire el enemigo y no me vaya a quitar el trigo que tengo para comer. Y de esa manera él lo entendió primero, lo llamó, el Señor mismo lo llamó. Pero ¿saben qué podemos ver aquí? Que el Señor no estaba viendo a ese hombre temeroso, a ese hombre cobarde. Estaba viendo lo que Dios iba a hacer con él más adelante. Y a veces el Señor nos mira así. Nosotros podemos notar la gran calamidad, la gran tristeza y cobardía y la situación donde se encontraba este hombre Gedeón, incapaz de hacer nada que se nombrara valentía, pero el Señor lo vio como un guerrero valiente. Y así nosotros también nos podemos ver a veces como que no podemos aportar nada para el Señor. Nos podemos ver como que no tenemos lo que se requiere para servirle al Señor. Pero el Señor ve lo que Él puede hacer con sus hijos. Él no ve lo que somos.
Gedeón se ve a sí mismo. Si tuviera un espejo ahí, se miraría a Gedeón y se agacharía en tristeza, se agacharía en vergüenza. Pero el Señor le dijo algo, que lo que iba a hacer no lo que era. Y nosotros también, el Señor, no desconfiamos de lo que el Señor nos pone en el corazón, de lo que el Señor nos llama, porque Él nos llama a hacer lo que Él quiere hacer con nosotros, no que lo que nosotros somos o pensamos que somos. El Señor es mucho más poderoso que eso. Pero veamos la respuesta de Gedeón. Dice el versículo 13: pero mi Señor, Gedeón respondió, si el Señor está con nosotros, ¿por qué tiene todo esto que nos pasó? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros antepasados nos han contado y que dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y aquí, en primer lugar, en lugar de asumir que Dios los abandonó, está mal asumir eso, porque fue Israel quien abandonó a Dios. Fueron ellos los que empezaron a hacer cosas en contra de Dios. Fueron ellos los que abandonaron el caminar con Dios. No, Dios los abandonó. Él los dejó que fueran lo que hicieran, porque el Señor es un caballero, nunca va a forzar a nadie a hacer lo que es su voluntad. Nos va a dejar sabernos su voluntad, pero nos va a dejar hacer lo que nosotros queramos, porque Él quiere gente que tenga el corazón para servir a Él. No quiere gente robótica que Él tenga que usar mecánicamente. Él quiere nuestros corazones, y por eso está mal aquí en Gedeón en asumir eso, porque él oyó las historias que sus antepasados les decían. Oyó todas las historias de que los milagros y las grandes cosas que Dios hizo al sacarlos de Egipto, del yugo de Egipto, de la gran opresión que Egipto ejercía sobre ellos. Pero dice: ¿para qué nos sacó? Mira dónde estamos. El Señor nos abandonó y ahora estamos siendo atacados por estos que nos roban de nuestra comida. Así que cuando nosotros abandonamos el caminar con el Señor, cuando nos desviamos del camino del Señor, muchas veces culpamos a los demás. Queremos echar culpa a donde quiera, menos a nosotros. Y nosotros somos los que nos desviamos. Cuando vemos que Dios no está con nosotros, es porque nosotros así lo quisimos. Es porque nosotros fue lo que resultó de nuestras propias acciones. Y cuando Israel se alejó del Señor porque adoraban otros dioses, olvidaron del Dios que los sacó del yugo de egipcios. Y ahora Él los abandonó porque ellos no lo querían ahí nomás. Así que Él hizo lo que ellos quisieran. Ellos empezaron a adorar dioses paganos. ¿Por qué? Porque seguramente era más divertido servir a dioses paganos, porque había más fiesta, porque había más ruido, porque quizás se sentían más a gusto adorando a otros dioses que al Jehová que los sacó de Egipto. Y por eso lo abandonaron. Pero no fue la verdad de que donde está diciendo que Dios los abandonó. Ellos abandonaron al Señor. Así que Gedeón era un gran cobarde, y eso no está nadie en desacuerdo. Pero lo que pasó es que la cobardía lo llevó a las acciones que sus padres de él, sus antepasados hicieron. Y en la situación donde está, no tenía esa relación con Dios. ¿Por qué no tenía esa relación con Dios? Porque sus antepasados se alejaron de él y no lo instruyeron. Le dijeron de las maravillas de Dios, pero no le inculcaron a él que tuviera esa relación con Jehová, su Dios. Por eso él estaba alejado, por esa incredulidad. El 14 dice: el Señor se dirigió y le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de Madián, y no te envió yo. Así que la llamada se ha hecho de Dios para él a que lo sirviera. Tiene esa llamada de tener valor. Y es interesante cómo ver que estos tiempos Gedeón no creía en el Señor. Y lo mismo sucede con nosotros también. El Señor nos da el poder de hacer lo que Él nos pide que hagamos. Nosotros, cuando queremos hacer lo que nosotros queremos en nuestro propio poder y las cosas no salen bien, porque nosotros metimos nuestra propia voluntad y nuestro propio poder.
Cuando Dios nos manda, Él nos da la habilidad y nos da el poder de hacerlo. Cuando fallamos en eso es porque no estamos haciendo lo que Dios nos mandó en primer lugar. Y la cosa es que si no hacemos lo que Dios nos mandó, entonces no vamos a hacer prosperar en tal cosa. Tenemos que hacer las cosas como Dios nos las manda. Nosotros no podemos decir, hacernos las cosas en nuestro propio poder porque simplemente no podemos. Necesitamos el poder de Dios para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. De cualquier otra cosa no podemos decir. Hay un proverbio muy viejo y que dice, y es muy popular, que dice: si las cosas buenas eran fáciles de hacer, nadie las haría. O las cosas difíciles de hacer, cualquiera las haría, nadie las haría. Entonces, cuando el Señor nos pone algo difícil en nuestros corazones, en nuestra mente, es porque Él nos va a ayudar a hacerlo, no nos va a dejar solos. El poder de Dios va a estar con nosotros. El versículo 15 dice: pero Señor, Gedeón respondió, ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es pobre en Manases y yo el menor en mi familia. Vamos a considerar esta posición de Gedeón. En esa parte está bien. El hombre que cometió un error, que pensó más bien que el ángel del Señor cometió un error en escogerlo a él. ¿Por qué? Porque su familia no es influyente. Su familia es una de las más chicas de Israel y de una familia débil. Es un clan que no tiene gran sobresalencia. La familia es la más débil también y él es el más pequeño de todos, y en eso está lo correcto. ¿Se imagina la escena ahí de Gedeón enseñándole con la mano en el lugar donde se encuentra y enseñándose a sí mismo a Dios, diciéndole: mira, ¿quién soy yo? Todo lleno de tamo, de polvo, de basura, sudando en este lugar porque soy un hombre con miedo, con gran temor. ¿Estás seguro que estás hablando conmigo? ¿Que me estás hablando a mí? ¿Que yo voy a ser llamado a hacer todo lo que dices que voy a hacer? Yo no soy nadie. Yo soy una poca cosa. En eso sí tenía razón. Mucha razón este Gedeón. Pero él no sabía que esa es la especialidad de Dios. La especialidad de Dios es usar lo menos de lo menos, lo peor de lo peor, lo más chiquito, lo que no es nada. Como dice en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 y 27, dice: hermanos, piensen en lo que eran antes que fueron llamados. No hubo muchos sabios según la carne, no son muchos los poderosos ni muchos nobles y sabios. Pero Dios escogió lo necio del mundo para confundir a los exaltados. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para confundir a los fuertes. Y hay personas que tienen la voluntad muy fuerte también, tienen esa manera. Hay un dicho también en mi tierra que dice mucho que así como soy yo, así lo voy a hacer. ¿Cómo dicen? De la sepultura, algo así, algo parecido. Quiere decir que así son y así se van a morir. Genio y figura hasta la sepultura, ese es el dicho. Que dicen que no pueden doblarse a la voluntad de Dios, pero el Señor se encarga de ellos también. Pero los que tienen esa manera de como una noción o una inferioridad en ellos, sienten esa inferioridad que necesitan ser levantados por el Señor. En el 1 Corintios Pablo continúa diciendo en el mismo capítulo 1, pero versículos 28 y 29 dice: Dios ha escogido lo vil del mundo, lo menos y despreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Él. En otras versiones dice de que nadie se gloríe. ¿Por qué hace esto Dios? Porque vean que hay evidencias que es Dios el que hace las cosas. Cuando ven ustedes a una persona que está siendo usada grandemente por Dios y el hombre le da la gloria, o la persona le da la gloria a Dios, y esa persona se ve muy humilde en su corazón, es porque Dios escogió a él por humilde, o a ella por humilde. Porque eso es lo que se requiere, solamente saber que hay humildad en uno, sabiendo que todo lo que haga el Señor, todo lo que ocurra a nuestros alrededores, si es bueno, es cosa de Dios, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie piense que son ellos los que son poderosos o que tienen el poder para hacer las cosas suceder.
La cosa es que muchos de la gente piensan que tienen lo que se requiere para ser usados por Dios. Piensan que tienen el conocimiento, la sabiduría, las fuerzas para que Dios los use. Y quizás dicen, bueno, hiciste un buen trabajo en escogerme a mí, Señor, porque yo soy a quien tú requieres para ser usado. Yo te voy a hacer lo que tú quieras porque yo sé con qué. Esos son los que desecha el Señor, según Corintios. Esos son los que el Señor no quiere usar. Quiere usar a aquellos a los que no son nada, a los que piensan que no son capaces, a los incapaces, vamos, para que Dios pueda ser capaz de hacer la palabra, de hacer la obra en esa situación. Así que todo lo que acabamos de leer sirve como estímulo para que los que tienen una baja autoestima, y también hay una advertencia en este mismo lugar, para aquellos que piensan demasiado de sí mismos. La Biblia está llena de ejemplos, pero vamos a utilizar a Pablo y a Pedro. Ambos eran muy diferentes en su manera de ser. La de Pedro, sabemos que según el capítulo 5 de Lucas, ahí vemos como el Señor le dijo que tirara las redes para pescar a otro lado del bote, y cuando ellos habían pasado toda la noche pescando y no hubieran agarrado nada. Pero Pedro cuando le dijo al Señor, tira las redes al otro lado, y él pensó en sí, pues yo soy el pescador, tú eres un gran Mesías, un gran maestro, pero yo el que pesco aquí soy yo, el que tiene conocimiento de este lago soy yo, pero porque tú me lo dices, Señor, lo voy a hacer. Y lo hizo, y el resultado fue enorme. Y la reacción de Pedro ahí dijo, Señor, vete de mí porque no merezco que estés en mi presencia. Esa fue la humildad de Pedro. Eso fue el saber decir que no era nadie, pero que Dios, el gran poderoso, estaba obrando en su vida de él. Por eso la reacción de él fue decir, no merezco, Señor, que usted me bendiga. Y esa es la actitud de un hombre humilde. En otro lado vemos a Pablo, cuando el Señor lo encontró en su camino a Damasco, en Hechos 9. Sabemos cómo es la actitud de Pablo, un hombre muy inteligente, altamente enseñado, los mejores maestros, miembro del Sanhedrín. Su habilidad era grande y él se creía la gran cosa. Y tanto que pensaba que los cristianos estaban mal y que iba a erradicarlos totalmente, se iba a deshacer de ellos. Y en su camino a Damasco a hacer esas tales cosas fue cuando el Señor lo encontró y lo tuvo que tumbar de su caballo. Era como el caballo, era su orgullo, estaba allá en las alturas, el orgullo de él, lo que él pensaba de sí mismo estaba allá tan arriba, y el Señor lo puso de rodillas, literalmente, para que él se diera cuenta quién era el que tenía el poder ahí. Y Pablo tuvo que pasar por eso para después darse cuenta. Así que el Señor así trabaja en nosotros. Si nosotros pensamos muy orgullosos, muy dignos de todo lo que podamos recibir del Señor, el Señor nos va a dar otra lección, y a todos nos da una lección así. Pero sin embargo somos como Pedro y como Gedeón, que no nos merecemos ser usados por Dios. El Señor nos va a usar simplemente porque Él quiere que Él recibir toda la gloria y toda la honra para Él mismo. Él no quiere que nadie se gloríe, como dice Corintios. No quiere que nadie se tome el reconocimiento de saber que las personas hacen las obras por sí mismos. Dios es el que obra y Dios es el que hace su trabajo. Y Él se deleita en usarnos, pero no es porque nos necesite, es porque Él quiere usarnos. Y de esa manera tenemos que ver las cosas. Y continuando en el capítulo 6 de Jueces, en el versículo 16 dice, y el Señor respondió, yo estaré contigo, y ve a atacar a los medianitas, dejando con vida a ninguno. Jesús le dijo a Gedeón lo mismo que le había dicho a Moisés y a Josué. Sabemos que el Gedeón debería estar familiar con estas cosas, porque sus padres le hablaron, aunque no tenía el Nuevo Testamento, ya tenía las escrituras pentateucas del Viejo Testamento. Todo lo que pasó este hombre a Moisés, y también las historias de Josué, cuando el Señor les dijo a los dos, yo estaré contigo. A los dos se refirió así, y el Señor los usó porque ellos obedecieron. Y de esa manera el Gedeón, aunque no tenía clara la evidencia todavía de la presencia del Señor,
en sus vidas, la verdad es que nosotros también dejamos de confiar en el Señor como debemos hacerlo completamente, totalmente en el Señor. Porque no podemos decir, bueno, yo confío en el Señor, pero voy a hacer algo por mi cuenta por si las dudas. Entonces, por si las dudas, entonces hay dudas. Entonces no confiamos plenamente en el Señor. Entonces no hay esa confianza que tenemos en el Señor. Y estamos siendo como Gedeón. Gedeón se empieza a dar cuenta quién es el que está enfrente de él. Pero aún así, aún no confía en él. Y así nosotros podemos ver sus obras alrededor de nosotros, podemos ver su presencia, podemos ver su mano, pero todavía no confiamos en él. Todavía no llegamos a confiar en eso, la incredulidad, el miedo, quizás la amargura, quizás deshacerse de algo que no queremos deshacernos, pero que sabemos que Dios quiere que nos deshagamos de eso. Tenemos que hacerlo para confiar en el Señor. Y la verdad es que nosotros a veces tratamos de aferrarnos a cosas que no debemos, quizás para que nos dé valor o confianza, cuando solamente necesitamos la presencia de Dios y su poder en nuestras vidas. Y si así lo hacemos como Gedeón, y como no tenemos tiempo para ver todo el capítulo y toda la historia de Gedeón, sabemos cómo aquellos que son familiares con esta historia, sabemos qué grandioso es Dios y cómo se mostró en la vida de Gedeón. Pero volviendo aquí el versículo 17 de Jueces 6, dice: Gedeón respondió: si he hallado ahora gracia en tus ojos, dame una señal de que es realmente tú el que estás hablando conmigo. Por favor, no desaparezcas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el Señor le dijo: voy a esperar hasta que regreses. Y Gedeón entró en casa y preparó un cabrito, y de una efa de harina hizo panes sin levadura, y ponía la carne en una cesta y su caldo en una olla, y los sacó y los ofreció a él debajo de la encina. Gedeón quería algo, ya a este punto estaba fascinado, ya era algo fascinante y extraño al mismo tiempo lo que estaba pasando con él. Quería pasar más tiempo con el Señor, no quería que se fuera. Hay algo en él, en su corazón, que le decía: no lo dejes ir, quédate con él, que se quede contigo, pasa tiempo con él. ¿Y qué es lo que piensa él? A tener comunión con el ángel del Señor, que en este caso es Jesús. Y él quería permanecer con él. ¿Y qué hizo al mismo tiempo? Él quería, aparte de pasar más tiempo con él, quería ofrecerle también algo de lo que él tenía, de lo poco que él tenía, se lo ofreció al Señor. Y que eso es algo que él tenía, que era más valioso que nada. Acuérdense que ellos estaban sufriendo de hambre. Por esa razón estaba limpiando el trigo en ese lagar, porque no quería que se lo robaran, y era lo que tenían para comer. Y de esa manera él fue y que le ofreció al Señor comida, un cabrito, que se imaginan era algo muy valioso para Gedeón. Y eso fue lo que él sintió en su corazón, ofrecerle lo más valioso que tenía para él. Se lo ofreció al Señor fuera de agradecimiento. La oferta que le hizo a Jesús fue de lo mejor que tenía, y es como un ejemplo para nosotros, de dar a Jesús lo mejor que tenemos nosotros para él. ¿O es acaso que a veces no pensamos en darle lo mejor? A veces pensamos en darle, pero en darle lo que nos sobra. A veces damos nuestras donaciones o nuestros diezmos y le damos de lo que nos sobra. A veces le damos nuestro tiempo, pero le damos el tiempo que nos sobra. Le damos nuestra atención, pero es lo que nos sobra de atención. Asistimos a la iglesia, pero es que no hay algo más importante que hay por allá para entender. Eso es lo que le damos a veces. Pero el Señor quiere todo lo mejor. Y lo mejor para Él no son riquezas. Lo mejor para Él es nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, que esté ligado con Él. Es lo que quiere el Señor. Al Señor le podemos ofrecer de lo que abunda en nuestras vidas, pero le podemos dar de lo poquito que tenemos. Y a veces esa poquita fe es lo que podemos entregarle a Él. La fe en Él, la fe verdadera, la fe de poder estar en su presencia, de querer gastar tiempo con Él, de querer pasar horas y horas con Él, de poder estar en un lugar
cercano, en grupo, como estamos aquí estudiando su palabra, o en la casa solos, en el closet, en la habitación, estudiando su palabra, platicando con Él, hablándole con Él. Así que es darle nuestro mejor. No le damos nuestro mejor dinero, ni le damos nuestro mejor recurso, no dejamos nada, le damos lo que nos sobra, y eso es lo que no podemos hacer ya más. Tenemos que darles lo mejor de nosotros. Versículo 20 dice: el ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura, ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y Gedeón lo hizo. Entonces el ángel del Señor, dice el versículo 21, la carne y el pan sin levadura con la punta del bastón las tocó, y en el bastón que tenía en la mano, y subió fuego de la roca y lo consumió todo. Y el ángel del Señor se desapareció. Gedeón quería una señal plena de que era realmente el Señor el que estaba con él. Yo creo que para este punto ya sabe quién estaba enfrente de él. Desde esta parte ya dijo: ya sé quién es. Pero en lugar de cobrar valor y de tener esa valentía en él y la confianza en el Señor, él ya en vez de decir: aleluya, he visto al Señor, el Señor estuvo hablando conmigo, el Señor me ha encomendado algo para hacerlo, dijo: oh no. Vemos el versículo 22, que Dios se dio cuenta de que era un ángel del Señor y exclamó: ah, Señor, he visto al ángel del Señor cara a cara. Y él sabía lo que significaba eso, sabiendo de Éxodo 33, cuando Moisés le dijo al Señor: muéstrame tu gloria. Y en el Éxodo 33 mismo, en el versículo 20 dice: pero dijo el Señor: no se puede ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. O sea que nadie podía ver el rostro del Señor y vivir. Y Gedeón, sabemos que ahí se dio cuenta de que sabía de la historia de Moisés, porque él, en vez de cobrar ese valor al decir: el Señor estuvo conmigo, el Señor me ha hablado conmigo, el Señor me ha encomendado cosas, el Señor me dijo que yo era un hombre valiente, dijo: oh, voy a morir. El Señor, he visto al Señor en su rostro y ahora voy a morir. Seguía el pesimismo en él, seguía sintiéndose muy pobre por él, sentía muy incapaz él. Pero vemos aquí el versículo 23, donde el Señor le dice: paz, no tengas miedo, no vas a morir. Y el Señor, como se imaginan esta imagen también, cuando este hombre estaba diciendo: ya me voy a morir, y el Señor se le pone enfrente y le dice: no vas a morir. Le dice: paz, shalom, no vas a morir. Yo tengo que usarte, todavía tengo trabajo para ti. Y ese es a veces nuestro caminar con nosotros. Gedeón quería esa, y es continua esa necesidad que tiene Gedeón de que el Señor está allí sobre él, para que, como viéndolo como los niños chiquitos, que ahí estás, que se ponen a jugar y que voltean: dónde está papá, dónde está la mamá, para sentirse seguros de que ahí está quien nos cuide. Pero ellos se enfrascan en sus juegos y en todo, por allá, pero siempre tienen un ojo, a veces está todavía ahí, que nos está cuidando. Y así era Gedeón, quería que el Señor estaba ahí. A veces nos pasa a nosotros. El Señor se muestra en nuestras vidas, se muestra, nos bendice, vemos su mano moverse alrededor de nosotros, y queremos que todo el tiempo sea así. Queremos que todo el tiempo el Señor nos esté cumpliendo nuestros gustos y que esté moviendo para que nosotros tengamos fe. Y es cuando no lo vemos que nos ponemos angustiados. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Ayer hiciste esto por mí, pero ahora no te he visto, no hiciste nada por mí hoy. El Señor siempre está ahí, pero no tiene que estar presente. Eso es donde viene la fe. La fe, eso es lo que está tratando de hacer Jesús con Gedeón. Trabajar esa fe en Él, para que Él no esté tan digamos, tan amensado. No tengo otra palabra más clara que decir. Lo quiere alertar, lo quiere preparar para que sea usado por Él, y es lo que está haciendo. Pero Jesús le está diciendo que no va a morir, que tiene que caminar por fe, que no porque no lo vea, ya no quiere decir que ya no esté con Él. Y así mismo también nosotros, no porque no lo veamos quiere decir que no está con nosotros. Si el Señor dijo nos va a usar, nos va a usar. Tenemos que tener confianza en Él. ¿Por qué viene la confianza?
Porque Pablo dice en Romanos 10 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? La palabra de Dios. No todos tenemos que esperar a tener la experiencia de Gedeón, de que venga personalmente y nos diga, haz esto y haz esto, y vas a hacer esto, yo estoy contigo. Sabemos que Él está con nosotros porque nosotros tenemos que ser obedientes a Él y tenemos que tener esa relación con Él también. Si no hay obediencia en nosotros, entonces no podemos ser usados. El Señor no nos va a desechar, claro que no, pero tampoco nos puede usar si no somos obedientes a Él. Y de esa manera el Señor está trabajando como Gedeón. Él no ha cambiado sus modos. El Señor no cambia. Nosotros somos los que somos diferentes seres y el Señor tal vez se va a mover en nuestras vidas de esa manera. Y el Señor va a insistir en nuestras vidas, en que nosotros queramos ser usados por Él. Pero si no queremos, Él tiene todo el tiempo del mundo, aunque nosotros no. Y así que Él va a esperar a nosotros hasta que quedemos. Así que no necesitamos que poner a prueba a Dios. Lo que necesitamos es poner nosotros, saber que el corazón está para servirle a Él, que nosotros en nuestro propio corazón le estamos sirviendo al Dios vivo, un Dios que da pruebas, le dio pruebas a Gedeón y también nos da pruebas a nosotros. Y ya para terminar, había una cosa muy importante que Gedeón tenía que hacer antes de ser servido. Ya le estaba moviendo y sabemos, los que conocen esa historia, que Gedeón seguía tratando de probar al Señor y de querer saber que el Señor siempre estaba con él y tratando de que sea él el que estaba ahí. Pero el Señor, en vez de ofuscarse con él seguía teniendo paciencia con Gedeón, le enseñó. Pero hay algo muy importante que Gedeón tenía que hacer, y está en el mismo capítulo de los Jueces 6, versículo 24 al 27, dice: entonces Gedeón construyó un altar al Señor y allí lo llamó El Señor es la Paz, que está hasta el día de hoy, que se encuentra ahí. Y esa misma noche el Señor le dijo: toma el segundo toro de la manada de tu padre, de uno de 7 años, derriba el altar de su padre para Baal y reducir la imagen de Acera al lado de ella. Entonces construir una especie de adecuada de un altar para el Señor Dios. ¿Y qué le dijo ahí el Señor? Primero quita tus ídolos, los ídolos de tu casa. Quita todo lo que te estorbe caminar conmigo. Pero tumba los ídolos, destrózalos y pone en mí un altar. Que pusiera al Señor primero que los altares, primero que los ídolos. Y que podemos decir nosotros, bueno, nosotros hay religiones que tienen ídolos, hay religiones que tienen imágenes, ¿sí o no? Pero nosotros tenemos que tener cuidado en eso, porque tenemos por ídolos a personas, a situaciones, a objetos. A veces pienso que el iPhone es un ídolo, y puede ser, pero eso es entre nosotros y el Señor. Los ídolos tienen que caer antes de que el Señor pueda usarnos también, y eso es lo que tenía que hacer Gedeón. Y Gedeón, como era todavía cobarde, hizo esas cosas de noche. Cuando dice el versículo 27 que él tomó los hijos de su padre, hizo lo que Jehová le dijo. Como tenía miedo de su familia, así que lo hizo de noche, pero derrumbó después de todo. Con miedo y todo, derrumbó los ídolos. Y nosotros, no quiere decir que nosotros tenemos que hacernos valientes. El Señor me ha dicho que haga algo, ya soy valiente, ahora sí. El Señor nos dice que no, pero que en miedo y todo hagamos lo que el Señor nos dice. Que en miedo y temor y todo, pero hay que ser obedientes al Señor. Con miedo y todo, obedeciendo al Señor, y Él estará con nosotros. Vamos a orar. Señor, te doy gracias nuevamente por este lugar y por este tiempo que podemos pasar en tu palabra. Te pido, Señor, por mis hermanos y hermanas,